Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis que el título es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y estamos en la lección 7 y vamos a comenzar la séptima parte de esta lección. El título de la lección es ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos dado hasta ahora. Y es que cuando nos convertimos, recibimos una nueva vida. Esto quiere decir que los que le pertenecemos a Cristo, porque hemos entregado nuestra vida a Él, hemos dejado que Él dirija nuestra vida, empezamos a vivir, nos hemos convertido en nuevas personas, somos una nueva creación en Cristo. La vieja vida quedó atrás y comenzamos una vida nueva. Por eso, si no hay cambio en nuestras vidas, es que realmente no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Si seguimos haciendo lo mismo que antes, pues como que no ha habido ese cambio, esa nueva vida que recibimos cuando nos convertimos. Además de recibir una nueva vida, entramos en una nueva relación con el Señor. Antes, como decía Job, de oídas te había oído, sabíamos de Dios por lo que nos contaban, pero luego Job dijo, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que ocurre cuando nos convertimos, que habíamos oído hablar de Jesús, habíamos oído hablar de Dios, pero cuando tenemos ese encuentro personal con Él, podemos decir de una manera personal, ahora ya te conozco. Mis ojos te están viendo, mis ojos espirituales. Y por eso digo que entramos en esa nueva relación con Dios. Tocamos algunos puntos, por ejemplo, nos hemos convertido en hijos de Dios. O sea, éramos creación de Dios y a través del nuevo nacimiento pasamos a formar parte de la familia de Dios, nos convertimos en hijos. Conocemos también al único Dios verdadero. Conocemos y tenemos la paz de Dios reinando en nuestras vidas. La paz, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que el mundo lo comprende, la paz que el mundo nos ofrece, que lo veremos ahora, la paz que el mundo nos ofrece es una paz que se quita cuando nos llegan los problemas. O sea, recordamos la paz cuando el problema desaparece, pero cuando el problema vuelve, la paz se nos quita. Pero la paz que Dios nos da es completamente diferente. Por eso Jesús dice que no es la paz que yo os doy, no es la paz que el mundo os da, porque la paz de Dios es eterna, es un sentimiento que en medio de los problemas, de las circunstancias, un buen creyente, un buen discípulo de Dios tiene esa paz reinando en su corazón. También estuvimos, y esto que creo que fue la semana pasada, hablando de que somos reconciliados con Dios, hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Dios el Padre nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo. También que nos delegó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Decíamos que reconciliar es restablecer la amistad entre los seres humanos, que esa es nuestra obligación. Primero que haya paz entre nosotros, después que haya paz entre los que no creen con Dios y por supuesto la paz nuestra, que va en primer lugar la paz con Dios, reconocer a Dios y aceptar su soberanía. Pero para hacerlo, para poder recibir y que se produzca la reconciliación, debe haber una actitud por nuestra parte de hacerlo. Si no deseamos hacerlo, nunca lo vamos a hacer. Y esto habla de perdonar y de pedir perdón. Hablamos esto la semana pasada. Una cosa importante que podemos aprender del pasaje de Mateo capítulo 5, 23 al 24, que es que Jesús dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Y hablábamos que la ofrenda no es solamente tema económico, sino nuestra ofrenda, o sea, nuestra dedicación a trabajar para el Señor. Si tú trabajas para el Señor pero andas en discordia con algún hermano, andas en pecado, pues dice la palabra de Dios, dice Jesús, que primero reconcíliate con tu hermano y después ofréndate tú, ofrenda económicamente y ponte a trabajar para el Señor, pero primero viene la reconciliación. De ahí que dice que si recuerdas cuando te acercas a ofrendar o te pones a trabajar para el Señor que alguien tiene algo contra ti, y esta es la enseñanza, no que tú tengas algo contra alguien, sino que te enteres, porque el Espíritu Santo te lo muestre, que alguien tiene algo contra ti, debes reconciliarse con él antes de trabajar para el Señor. ¿Estáis entendiendo, no?
Luego Pedro tuvo una conversación con Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que peque contra mí? 7 veces. Se ve que estaba acostumbrado a que algún hermano le estuviera haciendo daño, ¿no? Y por eso dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano que peque? Y Jesús le contesta, no 7, sino hasta 70 veces 7, que quiere decir un número indeterminado. O sea, tienes que perdonar siempre, porque la única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Si a ti te hacen un mal y tú devuelves un mal por mal, se multiplica el mal, ¿verdad? Pero si tú, al que te hace daño, tú le haces un bien, dice la Biblia que se sonrojará, harás que se ponga colorado, pues se le caiga la cara de vergüenza, así lo expresa la Biblia, ¿no? También decíamos que todo es posible para todo aquel que cree, la palabra todo lo abarca todo, o sea, no se queda nada fuera. De ahí que le dijera Jesús al centurión, cuando le vinieron los de su casa diciendo que su hija había muerto, que no molestara más al maestro. Y entonces Jesús le dijo, tú todo lo que necesitas es creer en mis palabras y no en las palabras de tus siervos. Cree en mí, y eso es para nosotros hoy, creer en Dios a pesar de las circunstancias. Y si crees, para ti todo va a ser posible. Pablo ya lo dijo y lo afirmó en Filipenses cuando dijo, todo lo puedo, no en mi fuerza, sino en Cristo que me fortalece. De Cristo nos vienen las fuerzas. Bien, pues hoy vamos a entrar en un punto nuevo. En esa nueva relación con Dios también somos posesión de Cristo. O sea, le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos regaló a Cristo, o sea, somos un regalo para Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Y por eso le pertenecemos a Cristo. Somos su posesión, somos su pueblo adquirido, comprado y redimido por Dios para entregárselo a su Hijo. Sabéis que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo le pertenece a la cabeza. Donde está la cabeza, está el cuerpo. Por eso dice que somos su posesión, somos su pueblo que ha sido comprado y ha sido redimido por Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, leemos lo siguiente. Dice, mas vosotros, se refiere a los nacidos de nuevo, a su iglesia, sois un linaje, una familia escogida, real sacerdocio, nación santa, y mirad que dice, pueblo adquirido, comprado por Dios, con un propósito, que anunciemos sus virtudes y que seamos trasladados del reino de las tinieblas donde vivíamos al reino de la luz, al reino de su Hijo. El Padre nos traslada, aquel que pagó el precio por nosotros a través de la sangre de su Hijo, nos pasa del reino de las tinieblas donde vivíamos antes, en la ignorancia y en el pecado, al reino de la luz admirable de su Hijo. Y escuchar bien, a Dios le pertenecemos por 2 motivos. Primero, por creación. Él nos creó, ¿verdad? Entonces, los 5 primeros días de la creación dice que Dios creó la tierra y todo lo que en ella existe, para ponerla a disposición de los seres humanos, a disposición nuestra, y que tuviéramos dominio sobre ella. Ese era el propósito de Dios al crear primero a todo lo creado y después al hombre. O sea, como que preparó un escenario para la joya de su creación que éramos tú y yo, para que gobernáramos sobre la tierra y no la destruyéramos como estamos haciendo, ¿verdad? Sino que la cuidáramos, que la protegiéramos y que tuviéramos autoridad sobre todo lo que hay en la tierra. En Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, leemos lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y también sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dice que nos creó a imagen y semejanza. Imagen significa apariencia, algo que se parece pero no es,
Y semejanza es algo similar, es una imitación, o se podría decir una fotocopia de un original. Y aunque Dios nos creó a su imagen y semejanza, nunca lo creado puede ser igual que el creador. ¿Estoy comprendiendo? Siempre estará por debajo. Aunque seamos, digamos, una fotocopia de Él, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero nunca podremos estar por encima de Dios. ¿Estoy comprendiendo? Siempre tenemos que estar por debajo, porque el Creador siempre está por encima de lo creado. En el Salmo 8, versículos 4 al 6, David habla precisamente sobre esto, refiriéndose al ser humano, y dice así: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Ese es el motivo de la creación. Dios nos creó con ese plan, con ese propósito. Por eso, ¿qué es el hombre? Para enorgullecerse y a veces querer superar a Dios. Y lo dice así el salmista David: ¿quién es el hijo de Adán? Dice el hijo de Adán porque antes de convertirnos, antes de ser hijos de Dios, todos éramos hijos de Adán. Venimos de la descendencia de Adán y Eva, ¿no? Entonces éramos hijos de Adán, éramos creación de Dios, pero no hijos de Dios. A partir del nuevo nacimiento, a partir de nuestra entrega, de nuestro reconocimiento del Señor Jesucristo como nuestro dueño y como nuestro Salvador, entonces formamos parte de la familia de Dios. ¿Qué somos, por tanto, los seres humanos para que Dios piense en nosotros? ¿Habéis planteado esa pregunta? La grandeza de Dios, la inmensidad de Dios, el poder de Dios. ¿Qué somos nosotros los seres humanos para que Él piense en nosotros? Pero hay una buena noticia: Él piensa en nosotros. A pesar de que sea algo incomprensible para, digamos, la mente humana, Dios piensa en sus criaturas y sobre todo en nosotros, los seres humanos. Somos simples mortales para que Dios se ocupe de nosotros, ¿verdad? Un Dios que es todopoderoso, un Dios que creó todo, el universo, todo lo que existe, y quiera tener un trato con nosotros. ¿Eso no es maravilloso? Eso es tremendo, ¿no? Ser parte de la familia de Dios es algo que la mente humana no logra entender, pero si lo entendieran aquellos que no creen, se tirarían de rodillas ante la presencia de Dios para el reconocimiento de su grandeza, ¿no? Sin embargo, a pesar de que los seres humanos somos tan poca cosa, sin embargo, nos hizo, dice, un poco menor que Él mismo, porque eso es lo que significa imagen y semejanza, y nos corona de gloria y honor. Somos la joya de su creación, y además, hermanos, delegó en nosotros y nos puso a cargo de todo lo que creó. Nosotros los seres humanos somos responsables, porque nos dejó a su cargo lo que Él creó. ¿Y qué está haciendo el hombre? Lamentablemente está destruyendo todo lo que Dios creó. Y el hombre tendrá que dar cuenta un día de lo que está haciendo con la delegación que Dios nos hizo. Cuando dice que lo puso todo a nuestro servicio, dice que sometió todas las cosas bajo nuestra autoridad. Seguimos en Génesis capítulo 1, ahora leemos el verso 27. Donde dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Esa es la ley de Dios. El hombre ahora se está inventando todas estas nuevas ideologías que quieren perturbar la mente de los jóvenes, que pierdan su propia identidad, que no sepan ni lo que son. Pero aquí está bien claro: hombre y mujer los creó. No hay más géneros. Estas ideas no pueden ir en contra de lo que Dios dice en su palabra y de lo que Dios hizo. Nos creó hombre y mujer. Y luego dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, o sea, den fruto, multiplíquense. Esa es la bendición. Dice que nos bendijo
al decirnos que nos multiplicáramos, que diéramos fruto, y decirme a mí qué fruto pueden dar dos mujeres juntas o dos hombres juntos, es imposible. Por eso no tienen bendición, no hay bendición cuando se salta la ley de Dios, porque dice, llenen la tierra y sométanla. Eso es una orden de Dios cuando nos creó, hombre y mujer. Por eso el hombre y la mujer producen vida, ¿verdad? Dos hombres no pueden producir vida, dos mujeres tampoco. De ahí que nosotros podemos aceptar, no reprocharles sí, no admitir lo que hacen, porque lo que hacen viola la ley de Dios, va en contra de la palabra de Dios. Tenemos que ser muy sensibles porque son criaturas también de Dios y Dios las ama. Y tenemos que intentar por todos los medios darle un buen testimonio, no despreciarlos, pero nunca aceptar lo que hacen. ¿Estáis comprendiendo? Y luego mucho menos que nos lo enseñen a nuestros hijos en los colegios, que es lo que están intentando hacer con las nuevas ideologías. Una ideología no tiene nada que ver con la creación, son ideas humanas. Y la idea fundamental de la creación la ideó Dios, es idea de Dios, y por eso todo debe funcionar según su palabra. Dice así, los bendijo, vuelvo a repetir, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y en Génesis también, capítulo 1, verso 31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho estaba muy bien, era bueno. Y esa fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Hermanos, fuimos creados porque Dios lo decidió por su propia voluntad. La creación del ser humano fue decisión misma propia de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, leemos lo siguiente: digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, porque Él lo decidió, y por eso existen y fueron creadas. Y el apóstol Pablo también en Colosenses capítulo 1 verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Esa es la realidad de nuestra existencia. Por medio del profeta Isaías, Dios habla de otro motivo por el cual fuimos creados. Dice en Isaías 43, verso 21, dice, el pueblo que yo he formado, que yo he creado, es para mí mismo, para que proclamara mi alabanza. Ese es otro de los motivos por el cual fuimos creados, para alabar a Dios. Y ahora voy a explicar lo que significa alabar. Primero, que es proclamar. Proclamar significa publicar en voz alta para que todo el mundo se entere, dar voces de honra, de respeto y de enaltecer el nombre de Dios. Eso significa proclamar, que todo el mundo nos oiga hablar de la grandeza de Dios, de la esplendidez de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. No podemos callarnos, hermanos. Hemos sido llamados a proclamar su alabanza. Y alabar significa manifestar el amor, la admiración que tenemos por Dios, reconociendo y poniendo de manifiesto sus virtudes y cualidades. Resumiendo, presumir de Él, presumir de nuestro Dios. Él también quiere presumir de nosotros. Por eso le dijo a Jesús cuando se bautizaba, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, o sea, estoy orgulloso de Él. Él también quiere estar orgulloso de ti y de mí. Por eso nuestra vida debe ser de agradar a Dios, agradarle en todo. ¿Cómo agradamos a Dios? Obedeciendo su palabra, meditando en ella cada día, buscando la respuesta que no tenemos, buscando aprender cada día más de Él, conocer al único Dios verdadero,
conocer a Jesucristo, conocer su palabra. Ese debe ser el anhelo de todo buen discípulo, porque estamos estudiando clases de discipulado, pero en realidad debería ser para toda la iglesia. Toda la iglesia debería anhelar agradar a Dios en todo, porque Él se lo merece, ¿no? Y eso significa alabar a Dios. Perdón, en el Salmo 145, en el versículo 3, David declara: grande es el Señor, digno de suprema. Suprema es que es, en su línea no hay algo más grande. Por eso dice digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, o sea, imposible de saber cuál es la grandeza de Dios. Tú no puedes llegar a comprender nunca la grandeza de Dios, es imposible. Es algo que se sale de la mente humana, de nuestra capacidad. No podemos averiguar de ninguna de las maneras la grandeza, el amor y la misericordia de Dios. Y además no se acaban. Todas sus cualidades, todos sus atributos son eternos. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y todo lo relacionado con Dios es eterno. Y luego en el verso 21 dice: mi boca hablará la alabanza de Dios, bendiga todo mortal, todo ser humano su santo nombre, eternamente y para siempre. Hermanos, aquí David está proclamando la grandeza y la majestad de Dios, entendiendo que Dios es digno, es merecedor de la más alta y suprema alabanza. Y Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 6, Pablo dice que fuimos escogidos, llamados para alabarle, para su alabanza. Dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en Jesucristo. O sea que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó y sigue derramando sobre nosotros los que le pertenecemos a su Hijo amado. Y el versículo 12 del mismo capítulo de Efesios dice: a fin, con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. El propósito de Dios, está diciendo, fue que nosotros, junto con los judíos, fuéramos los primeros en confiar en Cristo. Le diéramos, por tanto, la gloria y la alabanza a Dios que se merece. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 13, leemos: y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que están en ellas, dice, oí, dice el apóstol Juan, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Alabar a Dios también, hermano, es reconocerle los méritos y cualidades mediante expresiones y actitudes que lo honren. En otras palabras, alabar a Dios no es solamente de boca, ¿verdad?, sino con hechos. Demostrarle esa alabanza que le debemos con hechos. Y el principal hecho, hermanos, es la obediencia. Obediencia es el hecho que demuestra nuestra alabanza a Dios. A veces cantamos alabanzas, sí, se llaman alabanzas, pero la alabanza es una forma de alabar a Dios. Pero hay otras formas de alabar a Dios, mediante nuestro testimonio, mediante nuestro ejemplo a los demás, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea. Así estamos alabando a Dios. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? También hemos sido creados para que le adoremos, porque está la alabanza y está la adoración, que los músicos emplean la alabanza como la música rápida y la adoración como la música lenta. Pero bueno, está bien, pero vuelvo a repetir, alabar y adorar a Dios se hace de muchas maneras, y como veremos también, adorar a Dios es obediencia, es deberle la obediencia de vida. ¿Qué significa adorar? Adorar significa reverenciar, rendir culto, obedecer a un ser que se considera de naturaleza divina. En otras palabras, en el caso de nuestro Dios es obedecer a Dios. En Apocalipsis 5:14 también leemos lo siguiente:
Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraban y adoraban. Tremendo, ¿verdad? Por eso, adorar a Dios es brindarle nuestro amor, rendirnos a Él, hacerle reverencia, servirle, y servirle con devoción, que significa con celo, con pasión, con veneración, con entusiasmo. Hermano, cuando hagas algo para el Señor, hazlo con entusiasmo, hazlo con valentía, hazlo con pasión, con celo. Jesús dijo, el celo de la casa del Señor me consume. O sea, Él estaba tan preocupado porque las cosas funcionaran bien en su casa, que ese celo dice que le consumía. Que nosotros tengamos esa pasión, ese celo, esa veneración por las cosas de Dios. Venerar es el mayor grado de respeto y honra que se le debe a alguien. Es respetar en sumo grado a alguien por su santidad y sus virtudes. Hermanos, a través de la adoración crecemos en conocimiento y también en fidelidad. A través de la adoración nos convertimos, vamos adquiriendo conocimiento, vamos madurando espiritualmente y al mismo tiempo vamos siendo cada vez más fieles a Dios, porque debemos ser fieles a Dios en todo. Pero eso digamos, es una academia de aprendizaje, pero tenemos que aprender rápido si queremos las bendiciones de Dios. La Biblia dice que el que es fiel hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser fieles a Dios, porque Él fue fiel con nosotros y sigue siendo fiel. Él se mantiene fiel porque uno de sus atributos, uno de su esencia es la fidelidad. Él nunca se va a volver en contra de su palabra, y su palabra dice que es un Dios fiel. Y Él cumple siempre sus promesas. Cuando nosotros, claro, cumplimos nuestra parte. Las promesas, la mayoría, están condicionadas a nuestra actitud, a cómo nosotros nos comportamos. En Mateo capítulo 4, versículo 10, en el pasaje de la tentación, vemos a Jesús que le dice a Satanás, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Al único que le debemos adoración. Por eso la frase esa, yo adoro a mi marido, yo adoro a mi hijo, como que no suenan bien para un cristiano verdadero, porque el que se merece la adoración solamente es Dios. Y el mismo Jesús lo dice, solamente tú eres digno de ser adorado. Tú puedes decirle a tu hijo que lo amas, que está feliz con él, pero no le quites lo que es de Dios. La adoración solamente es para Dios. ¿Estáis comprendiendo, hermano? No es malo, no es condenable que tú le digas adoro a mi marido, pero si eres un verdadero cristiano y lo has comprendido, lo has entendido, eso ha sido revelado por el Espíritu Santo, acepta que la adoración solamente sea para Dios, porque así lo marca su palabra. No es para ir al infierno el que tú digas que adoras a tu esposo, adora a tu esposo o a tu hijo, pero si vamos aprendiendo y vamos madurando, nos iremos dando cuenta que ciertos vocabularios no debemos utilizarlos. Y aquí Jesús nos lo dice bien claro, y se lo dijo al propio Satanás, solamente a Dios adorarás y a Él solo le servirás. Amén. Solo Dios, vuelvo a repetir, es digno, se merece nuestra adoración y nuestro servicio. Adorar a alguien o algo por encima, por delante de Dios, es idolatría. ¿Sabéis lo que es idolatría, no? Rendirse a los ídolos. Y cualquier cosa que pongamos por delante de Dios, porque Dios debe ser nuestro ídolo, ¿verdad? Si ponemos algo por delante de Dios, estamos convirtiéndolo en un ídolo, y eso es idolatría. También muchas veces ponemos nuestra opinión, nuestro ego por delante de Dios, y eso se le llama egolatría, que también es idolatría, porque lo ponemos por delante de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Dios es lo primero siempre. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos bendice, porque estamos haciendo lo que su palabra dice. Amén. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, dice lo siguiente:
sobre la pregunta que ella le hizo de dónde deberían adorar, o en el monte Gerizim o en Jerusalén en el templo. Y Jesús le dice, viene la hora, y ahora es, que quiere decir ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. O sea, no importa el sitio, no importa el lugar, adorar a Dios debe ser salir de nuestro interior, de nuestro espíritu, y adorarlo de verdad, no fingiendo, porque tú a mí me puedes engañar, pero a Dios sabes si lo que estás haciendo es fingido o no, y fingir se llama hipocresía, y Dios está en contra de los hipócritas. Hipocresía es querer aparentar lo que no se es, o demostrar sentimientos que realmente no tienes. Por eso debemos adorar desde lo más profundo de nuestro ser y de verdad, sin hipocresía y no solo de boca. En Génesis capítulo 22 versículo 5 vemos el caso de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, que se lo había pedido el Señor para probar su fe. Dice que iban con unos siervos y un burrito, y cuando estaban cerca del lugar donde el Señor les dijo que tendrían que ofrecer el sacrificio, les dijo, quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Os dais cuenta? Primero, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iba a hacer Abraham? Obedecer a Dios. Y él dice, vamos a adorarle. O sea, la adoración es también obediencia. Y luego vemos cómo demuestra su gran fe. Él nos dijo, vamos a ir un poco más adelante, adoraremos y volveré. Dijo, y volveremos. Aunque le había pedido que sacrificara a su hijo, él tenía tanta fe en Dios que le dijo a sus criados, no preocuparos que vamos, pero vamos a volver. Eso es una prueba de gran fe, ¿verdad? Y en realidad pasó así. Todos sabéis la historia. Por eso adorarle también significa obediencia. El muchacho y yo seguiremos y obedeceremos y volveremos. Hermanos, qué gran demostración de fe. Por eso se le llama el Padre de la fe. El segundo motivo de por qué le pertenecemos a Cristo, hemos dicho que el primero fue por creación, porque nos creó. El segundo es por redención. Él nos redimió. Él nos compró de nuestro dueño, de nuestro antiguo dueño, y le pertenecemos porque compró nuestra libertad. Sabéis que los esclavos muchas veces sus dueños les compraban la libertad. Por aquí Jesús hizo lo mismo con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos hijos, como veremos, de nuestro padre el diablo, y Él nos compró, nos rescató de la paternidad del diablo y nos cambió la identidad, ¿verdad? Pasamos a ser hijos de Dios, cambiamos de padre, que es lo que significa redimir. Él nos compró, nos redimió, y hemos sido comprados por un precio, y por tanto le pertenecemos a Dios, y debemos vivir por y para Cristo. Así lo afirma Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20, donde dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Somos un pueblo, hermanos, que ha sido comprado y por lo tanto le pertenecemos a Dios como posesión propia y en exclusiva. Así que no solo somos un pueblo en este mundo, sino que somos el pueblo que Dios ha comprado para sí mismo. ¿No es tremendo eso, hermanos? Eso es una gran noticia. Así que no solo somos un pueblo en este mundo, hermanos, no somos un pueblo, aquí está este pueblo, geográficamente Murcia está en esta parte del mundo,
Somos un pueblo que sale de todas las razas, de todos los lugares, de todas las naciones, y forman un pueblo solamente, ¿verdad? Que es la iglesia de Jesucristo. No hay varias iglesias, hay solamente una iglesia. Y esa iglesia es su pueblo, es su familia. Y esa iglesia sale de cualquier ciudad, de cualquier lugar del mundo. No importa raza, no importa posesiones que se tengan, el nivel social. No importa nada para Dios. No hay acepción de personas, todos somos iguales. Por eso debemos apreciar y valorar que la obra de Cristo, su obra de redención, requirió el precio del derramamiento de su sangre. Ese fue el precio pagado, hermanos, la sangre de Jesucristo. La sangre preciosa, preciosa significa de gran precio, ¿verdad? Entonces, esa sangre es la que pagó el precio de nuestro rescate. Nosotros estábamos, como la Biblia dice, muertos espiritualmente, nuestro espíritu estaba muerto. Todo aquel que es incrédulo, que vive de espaldas a Dios, funciona con dos partes. Nosotros, los creyentes, los verdaderos discípulos, funcionamos al completo, espíritu, alma y cuerpo. Los que no creen, el espíritu está muerto. Por eso cuando Jesús dice, Jesucristo nos dio vida, ¿dónde nos dio vida? En la parte que estábamos muertos, en nuestro espíritu. Por eso el mundo no comprende y el mundo vive de una manera incompleta, porque viven muertos espiritualmente. Y Jesús quiere darnos vida. Y esa vida nos la dio a través de esa sangre preciosa, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y eso, hermanos, debemos apreciarlo y valorarlo como se merece. Ahora, como consecuencia de esto, Dios tiene un pueblo propio, adquirido por Él mismo y pagado, como he dicho, con la sangre de Cristo. Jesús, en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, verso 6, dice: manifesté, orándole al Padre, manifesté tu nombre a los hombres, a los seres humanos que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. O sea, le pertenecemos a Cristo porque Dios se los dio a Cristo. Y han guardado, dice, han obedecido tu palabra. Y luego en el capítulo 6, también de Juan, en el versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo nunca le echo fuera, nunca lo desprecio. Todo el que va a Cristo es recibido con los brazos abiertos. Es extraordinario que el Padre nos haya entregado, nos haya dado como posesión a Cristo. Somos posesión de Cristo, le pertenecemos a Cristo, porque lo pagó, y lo pagó con su sangre. Dios, hermanos, nos está llamando hoy, nos está haciendo un llamado. No importa quiénes seamos, ni de qué raza, como he dicho, nación, condición social. No nos está, quizá muchos piensen, no nos está invitando para que vistamos de cierta manera. Hay por ahí sectas que dicen que hay que vestirse de esta forma o de la otra. Lo que la Biblia dice es que tenemos que vestir con decoro. Pero cada época tiene su forma de vestir. Y la Biblia enseña que debemos vestir con decoro. Con decoro es no llamando la atención, no provocando. Pero hay ciertas sectas que por ahí hay que llevar la falda hasta los tobillos, no depilarse, dejarse bigote de las mujeres, cosas así rarísimas. Que la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que nuestro interior sea lo más importante, que no nos vistamos con ropas lujosas, con joyas de gran valor, con peinados como si fuéramos árbol de Navidad, sino que vistamos que lo realmente importante es nuestro espíritu, un espíritu suave, apacible, amable, que demuestre el amor de Dios. Por eso Dios no nos ha llamado a que nos vistamos de cierta manera o que recitemos ciertas fórmulas o oraciones rituales, que la religión enseña eso, a repetir lo mismo siempre, lo mismo siempre, lo mismo siempre. Y son oraciones. El Padre Nuestro, que se repite tanto en la Iglesia Católica, es una oración del Antiguo Testamento. No es una oración para ahora. Jesús vivió en el Antiguo Testamento porque mientras el Nuevo Testamento empieza con su resurrección y su subida al cielo. Y Él dijo
que en aquel día, o sea, cuando se produjera eso, oraríamos al Padre en el nombre del Hijo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo dará, y yo lo daré. En el Padre Nuestro no figura Jesús por ningún sitio, ¿verdad? No es malo el Padre Nuestro, pero es una oración que los religiosos repiten continuamente, como papagayos, como loritos, y venga y una y otra vez. Pero es una oración del Antiguo Pacto, porque la oración actual de la Iglesia contemporánea es dirigirnos al Padre con la garantía del Hijo, en el nombre del Hijo. Por eso nuestras oraciones acaban siempre: te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, porque es como Jesús les dijo a sus discípulos que debían orar cuando Él partiera y volviera a su lugar de origen. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Tampoco nos ha invitado a seguir una religión. Él lo que quiere es tener una comunión, una relación de calidad y de intimidad con nosotros. La religión es una serie de normas, preceptos que el hombre ha inventado para acercarse a Dios. Ese es el plan de Dios, o sea, de los hombres para la salvación, pero el plan de Dios es otro. El plan de Dios se llama Jesucristo, que bajó a la tierra, se hizo hombre para relacionarse con nosotros, para morir en una cruz, enseñarnos el camino de la salvación, y cuando lo aceptamos recibimos la salvación. Ese es el plan de Dios para el ser humano. La religión, vuelvo a repetir, es el plan de los hombres. Por eso la religión carga a las personas. Las personas que siguen una religión acaban con cargas súper pesadas, y Jesús dice: venid a mí todos aquellos que estéis cansados, hartos quizás de una religión, venid a mí que yo os haré descansar de todo eso. Qué bueno es que entendamos eso, ¿verdad? Y sobre todo aquellos nuevos que están empezando, que sepan cuáles son los principios básicos y fundamentales de una vida cristiana verdadera. Dios nos ha llamado, eso sí, a que seamos un pueblo, una familia, un linaje santo. Santo significa apartados, dedicados, consagrados a un uso sagrado. Trabajar para el Señor es sagrado, y debemos hacerlo con la excelencia que se merece. Servir a Dios no es cualquier cosa, hermanos, y tampoco lo podemos servir de cualquier manera. Al Señor hay que servirlo viviendo en santidad, apartados de toda contaminación, apartados del pecado y consagrados al gran servicio que el Señor nos manda, que es la gran comisión, llevar el Evangelio a los incrédulos. Por eso yo siempre digo y aconsejo que si no vives el Evangelio, no lo prediques. No sé si comprendéis. Si tú no haces lo que predicas, mejor que no prediques, porque se te va a ver el plumero, como se suele decir, ¿no? La gente está pendiente de nosotros, y por eso es más importante incluso que predicarles el Evangelio, es darle testimonio con nuestra vida. El mejor púlpito que puede tener un cristiano es su vida personal, donde la gente vea reflejado las virtudes de Cristo, que vean que el carácter de Cristo, la identidad de Cristo ha sido formada en nosotros, que seamos esas cartas escritas. Yo muchas veces llamo a los creyentes Biblias andando. Debemos ser Biblias andando, o sea, que la palabra de Dios resume por todo nuestro ser, obedeciendo su palabra, predicando, y que la gente vea que lo que predicamos es lo que hacemos, y entonces serán impactados y podrán recibir también la salvación. Pero si no practicamos lo que predicamos, no, además de retrasar el avance de la Iglesia, estamos pisoteando el nombre de Cristo, porque estamos siendo hipócritas, estamos queriendo demostrar lo que realmente no somos, y eso se nota. Eso es como el mal aliento, lo notan los demás, tú quizás no, pero ocurre así, ¿verdad? La hipocresía, el orgullo, la soberbia, yo digo siempre que como el mal aliento,
que se notan los demás, pero tú no lo notas, ¿verdad? Muchas veces mi mujer dice, toma un caramelico, digo, ¿qué pasa? Digo, ya, porque yo no me di cuenta, pero ella sí, porque es una realidad, ¿verdad? Que el mal aliento, quien lo huele primero es el que está al lado tuyo. Por eso en Primera de Pedro vamos a leer el capítulo 3, los versículos 3 al 4. Dice así: no se interesen tanto por la belleza externa, es lo que he comentado antes, por aparentar ante los demás, con peinados extravagantes, joyas costosas, ropa elegante. En cambio, vístanse, que significa vivan, con la belleza interior, vivan de acuerdo a lo que realmente son. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. Y por eso tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? La que no se desvanece, esa belleza que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. El querer aparentar lo que somos, hermanos, es hipocresía. Por eso la belleza externa quizá complazca a la vista, y las palabras que salen de nuestra boca y no del corazón quizás también agraden el oído. En cambio, la belleza interior complace al espíritu y sobre todo complace a Dios, que es importante que sepamos entender esto. Dios no está tan preocupado en que vayamos bien vestidos, que sí, que también hay que ir bien vestidos, pero que nuestra belleza, que nuestro atractivo sea el interior, nuestro espíritu, que es lo que realmente somos. No somos un pueblo determinado de esta tierra geográficamente hablando, sino somos una gran multitud de creyentes que provienen de todas las naciones, de todas razas, culturas y nivel social. David en el Salmo, ya estoy terminando, David en el Salmo 144, versículo 15 dice: dichoso, feliz, el pueblo que tiene todo esto. Dichoso, bendecido, el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y luego el salmista Asaf declara en el Salmo 79, versículo 13: así nosotros somos el pueblo de Dios, su iglesia, su familia, somos ovejas de su rebaño y tenemos que estar agradecidos siempre y alabar su grandeza y enseñárselo a las generaciones siguientes, o sea, enseñarlo a nuestros hijos, para que ellos también sepan valorar que somos el pueblo que Dios ha escogido, su iglesia. Por eso, y termino, somos posesión en exclusiva de Dios, primero, por creación, y segundo, porque hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos resucitado a una nueva vida a través del sacrificio de Cristo. Hermanos, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere tener una relación, por eso nos creó. Dios es amor, su esencia es amor, y entonces para depositar su amor, para, inyectar su amor sobre alguien, nos creó a nosotros, para demostrarnos su amor. Luego cuando nos desviamos, Él sigue demostrando el amor, y nos presenta el plan de salvación, nos presenta a su Hijo Jesucristo, lo envía a una muerte horrenda para pagar nuestra culpa, para comprarnos de nuevo, para redimirnos. Por eso digo, y hemos estudiado hoy, que le pertenecemos primero, porque nos ha creado, somos su creación, la obra de sus manos, y nos ha dejado la tierra como la cuna, el paraíso donde vivir, y nos ha encargado que lo cuidemos. Y luego cuando nos desviamos, nos compró, y nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, sigamos la línea de predicar el Evangelio con nuestra vida, con nuestro compromiso, y hacerlo con entusiasmo, hermanos, con gozo, con alegría, sin caras tristes ni caras amargadas. A veces tenemos un mal concepto de los cristianos, o tienen un mal concepto, nos consideran personas aburridas, y no somos personas aburridas, ¿verdad que no? Sino que vengan el domingo y nos vean como alabamos a Dios,
Pero hay un mal concepto de los cristianos, que somos como personas ahí serias, tristes. Tenemos que demostrar, dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, y ese gozo tenemos que reflejarlo en nuestra cara. Que los demás vivan, dice, mira, estos que están también en los mismos problemas, porque estamos atravesando tiempos muy difíciles, tiempos de muchos tipos de problemas y graves, de todo tipo, de crisis económica, guerras, ahora los terremotos. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, y el mundo tiene que ver en nosotros que no nos venimos abajo ante las mismas pruebas que ellos están atravesando. Tenemos que ser ejemplo para ellos, y consuelo, y transmitirles que hay una esperanza, que la vida no se termina con la muerte física, que la muerte física es para nuestro cuerpo, pero que nuestro espíritu es eterno, no muere. Y tenemos que transmitirles esa fe nuestra para que ellos también alcancen ese gozo que debe impregnar en nuestra vida, que nuestra cara siempre refleje el gozo del Señor y no caras de amargados, porque entonces ¿qué le vamos a transmitir a la gente? ¿Qué consuelo van a tener? Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.